El arco reflejo es la base del funcionamiento del sistema nervioso. A través de él percibimos los cambios del medio ambiente que conocemos como fenómenos, los integramos de manera central y emitimos una respuesta. Una de las características principales de este fenómeno es que forma un arco y es reflejo, es decir, su respuesta es automática. Para poder entender lo que es el arco reflejo, vamos a ver un poco de anatomía. Para eso vamos a ver cuál es la división central y periférica del sistema nervioso. Luego vamos a ver qué son las neuronas y al ver las neuronas vamos a ver cada una de sus partes y luego vamos a estudiar lo que es el potencial de acción. Con esos tres elementos entenderemos pues cuáles son las respuestas reflejas y por qué existen las respuestas reflejas en el organismo. Cabe mencionar que en toda esta clase nos vamos a referir al cuerpo humano, a las personas. El sistema nervioso del cuerpo humano es aquel que controla todas las acciones del cuerpo, que dirige la conducta consciente e inconsciente. Esto lo hace por medio de mecanismos que tiene bien establecido y ayudándose de otro sistema, que es el sistema endocrino, que tiene también la función de controlar al cuerpo, pero este lo controla en relación a los ciclos establecidos durante la vida, como es, por ejemplo, el ciclo vital, el ciclo de reproducción y el ciclo circadiano, entre otros. Para poder entender el arco reflejo, tenemos que comprender primero que el sistema nervioso lo podemos dividir anatómicamente en central y periférico. El sistema nervioso central está localizado en la línea sagital del cuerpo dentro de estructuras óseas. En la parte superior, que corresponde a la cabeza, se encuentra dentro del cráneo y en la parte inferior, que corresponde al tronco formado por el torso y el abdomen y la cadera, se encuentra dentro de la columna vertebral. Mientras que el sistema nervioso periférico es el que se encuentra por fuera de estas estructuras óseas y llega a todas las partes o rincones del cuerpo humano. En este extraordinario dibujo se esquematiza un corte de la médula espinal. Este dibujo, hecho por Netter, muestra la parte del sistema nervioso central inferior, es decir, el que se encuentra dentro de la columna vertebral. En este podemos darnos cuenta de que existen dos superficies. La sustancia blanca, que como veremos más adelante, corresponde a la parte de la neurona que está formada por los axones, y la sustancia gris, que como veremos más adelante, corresponde a los cuerpos de las neuronas y toma este nombre porque toma este color de manera natural por la presencia de los núcleos que contienen los cromosomas y tienen un propio color que es natural. En este dibujo, la parte superior corresponde a la cara posterior de la médula, mientras que la cara inferior corresponde a la cara anterior de la médula. También podemos observar una vía de acceso a la médula que está pintada con color azul y corresponde a los nervios sensoriales o al sistema sensitivo. También podemos observar una vía pintada de color rojo que parte de la sustancia gris y sale por la parte anterior de la médula, y esta corresponde a los nervios motores o la vía motora. También observamos en este dibujo, en la parte central, una pequeña unión o comunicación entre la vía nerviosa sensitiva y la vía nerviosa motora, que es el centro de integración a nivel medular. Y dentro de esta parte de comunicación de la vía motora y sensitiva, también hay una comunicación de un lado de la médula con el otro lado de la médula que le permite al cuerpo coordinar los movimientos en ambas partes. De una manera sencilla podemos decir que el reflejo
Es una respuesta estereotipada e involuntaria desencadenada por un fenómeno del medio ambiente que se convierte en un estímulo. Y también de una manera sencilla podemos definir como estímulo cualquier cambio del medio ambiente que es captado por nuestros sentidos. Cabe señalar que el arco reflejo se considera como una respuesta autónoma, una respuesta ya establecida y que la mayoría de las veces la realizamos y milisegundos después nos percatamos de lo que acaba de ocurrir. Su función principal es la de protegernos, ya que después de la sensación generalmente de algo que nos puede hacer daño, emitimos una respuesta que generalmente nos aleja o nos protege de lo que nos hace daño. En este dibujo podemos observar nuevamente el esquema de la médula espinal, en donde queda bien claro lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. También vemos los haces que salen de la médula y los que entran a la médula. También vemos un brazo dibujado en el que podemos darnos cuenta de que se está cerca o se acerca a la llama de una vela. Lo que representa esto es que al momento de que la persona se quema o siente el calor de la llama de la vela, independientemente de si la está viendo o si integra la conciencia en lo que está haciendo o lo que va a hacer, la sensación de dolor de la flama viaja de manera casi inmediata al sistema nervioso central, es decir, a esta parte de la médula se conecta la vía sensitiva con la vía motora en la sustancia gris y manda una señal al músculo para que la persona retire la mano de la fuente de peligro. En todos los reflejos, excepto los más sencillos, existen interneuronas del sistema nervioso central interpuestas entre los componentes aferentes y eferentes, es decir, entre la vía sensitiva y la vía motora. La organización interna de la médula espinal y el tronco del encéfalo permiten así una serie de funciones reflejas más o menos complejas y algunas son clínicamente importantes. En este dibujo lo que podemos ver es que las diferentes partes del sistema nervioso central están comunicadas entre sí. Ya habíamos dicho que el lado derecho se comunica con el lado izquierdo o el izquierdo con el derecho cuando recibe un estímulo para coordinar los movimientos. Un ejemplo claro de esto sería al caminar. Así, cuando movemos el lado derecho, existe una reacción contralateral, es decir, el lado izquierdo también responde. Y si estamos caminando, por ejemplo, al avanzar la pierna derecha, contraemos los músculos de la pierna izquierda para soportar el peso del cuerpo. Y al avanzar la pierna derecha, también avanzamos el brazo izquierdo para mantener el equilibrio y la coordinación en los movimientos. Esto es una coordinación motora aprendida en el sistema nervioso central superior y alojada en la corteza, pero el proceso de aprendizaje se da a partir de un arco reflejo. Y cabe señalar y explicar detalladamente el por qué decimos que se aprende en la corteza si la mayoría de los estímulos que nos llegan no los conocemos de primera instancia y actuamos como reflejo hacia ellos. La verdad es que el arco reflejo no termina en la conexión aferente, integradora y eferente. Una vez que se lleva a cabo la acción que nos retira del peligro y pone a salvo nuestro cuerpo o nuestra vida, también se manda la señal sensitiva hacia el sistema nervioso central superior, hacia la corteza. Y en la corteza se registra ese aprendizaje y en relación a la intensidad o a la importancia que le demos a ese fenómeno o a lo que nuestro sistema nervioso crea que puso o no en peligro nuestra integridad, se guarda como un registro de memoria a corto o a largo plazo. Y la memoria
queda ahí, se hace consciente y entonces entendemos que la próxima vez que nos acerquemos a una vela nos vamos a quemar y evitamos hacerlo. Y ya ese actuación o ese actuar no es por reflejo, pero es en base a un arco reflejo que nos permitió una enseñanza. Hemos estado mencionando que hay neuronas aferentes o vías aferentes y neuronas eferentes o vías eferentes. Esto porque hemos estado hablando sobre todo del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central también hay otras vías que son vías de intercomunicación y tenemos pues neuronas que comunican ciertas partes del sistema nervioso central que comunican, como ya vimos, el sistema nervioso central derecho con el izquierdo o que comunican en el mismo nivel las neuronas motoras con las neuronas sensitivas. Estas vías son de intercomunicación. Pero ahora vamos a ver lo que quiere decir la vía aferente y la vía eferente. El sistema nervioso periférico está constituido por terminaciones nerviosas, por troncos nerviosos periféricos, plexos y ganglios, que relacionan al sistema nervioso central con otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la mayoría de las neuronas del sistema nervioso periférico son aferentes o eferentes, esto en relación al sistema nervioso central. De lo anterior podemos decir algo muy interesante, y es que tenemos pues dos tipos de neurona de acuerdo a la dirección en la que viaja el estímulo. Una neurona aferente siempre va a ser aferente y una neurona eferente siempre va a ser eferente y no pueden cambiar la direccionalidad. De tal manera que cuando una neurona es sensitiva, siempre la sensación va a viajar de la periferia, es decir, del órgano sensitivo, hacia el sistema nervioso central. Y cuando una neurona es motora, la señal siempre va a viajar del sistema nervioso central a la periferia, es decir, al músculo o al órgano que va a realizar el efecto. En esta imagen podemos ver un esquema de cómo se ha desarrollado, según algunas teorías, la evolución del ser humano a través de los primates. Bueno, pues esto nos sirve para explicar que la evolución puede tener dos formas. Primero, la evolución que se da a partir de las generaciones, que esa evolución propiamente dicha, y luego la evolución que tiene un solo ser vivo desde su fecundación hasta su muerte. Y esa evolución la conocemos como desarrollo ontogenético o también desarrollo personal. Es importante recordar que dijimos que el arco reflejo sirve para defender al cuerpo o para adaptarse. La adaptación es un proceso natural de todos los seres vivos y tiene que ver con la capacidad de adquirir habilidades o características que nos permitan adaptarnos, que nos permitan sobrevivir y llevar una mejor vida. A esto lo conocemos como desarrollo. Bueno, el desarrollo está dado pues por el sistema nervioso central o está modulado por el sistema nervioso central en base a las experiencias que el sistema nervioso central haya captado, a la memoria, o que es decir, la importancia que le haya dado a esas experiencias y por ende haya guardado o no tales o cuales experiencias, y al uso que le dé a esas experiencias, es decir, la conducta. Así podemos resumir que el sistema nervioso central controla la conducta, que lo hace a partir de lo que sentimos y esto provoca una reacción que el mismo sistema nervioso califica como buena o mala y la va modificando para poder desarrollarnos, es decir, adaptarnos al medio ambiente, que las sensaciones se captan por las neuronas aferentes que llevan la sensación de afuera hacia adentro, es decir, del sistema nervioso periférico al central, y que las neuronas eferentes llevan la respuesta del sistema nervioso central al periférico y por eso se llaman eferentes. La integración de la información se da en una de las partes de la neurona llamada cuerpo y el estímulo viaja por otra parte llamada axón.
El cuerpo es la parte más o menos redonda o estrellada donde se encuentra el núcleo y sirve como centro de control, y el axón es la vía de comunicación del estímulo sensitivo y el motor. Pero la neurona también tiene otra parte importante, que son pequeñas prolongaciones que salen del cuerpo llamadas dendritas y que sirven para comunicarse con otras neuronas. Ahora veremos las partes del arco reflejo. Primero tenemos un receptor. El receptor es el órgano donde se une una neurona o estructura asociada que recibe los estímulos. Después del receptor, la señal que se crea a partir del estímulo viaja al sistema nervioso central por una vía que por la dirección que lleva de afuera hacia el sistema nervioso central se llama vía aferente. Esta vía aferente no es otra cosa más que el nervio periférico sensitivo. Esta señal que llega al sistema nervioso central se integra, es decir, conecta a una neurona con otra, en el caso de un arco reflejo monosináptico, o a una neurona con varias neuronas, o a varias neuronas con varias neuronas. Esta interconexión le da la capacidad al sistema nervioso central de poder evaluar la importancia del estímulo. Después de provocar la comunicación en el sistema nervioso central, lo cual conocemos como integración, se produce una señal que va a realizar una respuesta y viaja a través de un nervio que va del centro hacia la periferia, hacia el músculo o el órgano que va a realizar la función, es decir, por el nervio periférico llamado eferente. Por último, la señal llega al órgano efector, que puede ser una glándula o un músculo, y se produce la acción que le permite al ser humano defenderse y adaptarse. Aunque vamos a hablar más adelante en otro video de lo que es el potencial de acción y todas sus características, para entender el arco reflejo necesitamos conocer las bases del potencial de acción. Y entendemos como potencial de acción la capacidad de realizar algo. Estamos esperando a que esa capacidad se despierte de alguna manera. El funcionamiento de este sistema, del sistema nervioso, de todo lo que pensamos, lo que hacemos, se basa en la transmisión de pulsos bioeléctricos a través de las diferentes redes neuronales de las que disponemos. Dicha transmisión supone una serie de procesos de gran importancia, siendo una de las principales el conocido como potencial de acción, que además es el iniciador de todo el proceso. Entendemos como potencial de acción la onda de descarga bioeléctrica que surge del conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y a la relación entre el medio ambiente externo e interno de una neurona. Se trata de una única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular del axón hasta llegar al final del axón o hasta llegar al cuerpo celular. La primera en el caso de ser motora y la segunda en el caso de ser sensitiva. Y esto provoca la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona que pueden a su vez generar en ella otro potencial de acción que a la larga acaba llevando algún tipo de orden o información en algún área del organismo, lo que conocemos como conducta. El potencial de acción obedece a la llamada ley del todo o nada, es decir, o se produce o no se produce. Para que el potencial de acción se produzca es necesario que el estímulo tenga cierta intensidad y que el estímulo dure cierto tiempo. Si el tiempo es menor a lo indicado o la intensidad es menor, no se produce. Y solo se produce el potencial de acción cuando se rebasan estas dos características. Todos los potenciales de acción van a tener la misma carga, pudiendo únicamente variar en su cantidad. Es decir, la excitación de una neurona siempre va a ser la misma y siempre va a poner la misma respuesta y la misma intensidad. La diferencia entre las características de las respuestas
que compone nuestra conducta está dada en el número de neuronas que son estimuladas, en el área de las neuronas que son estimuladas y en el proceso que producen cada una de ellas o en conjunto en los órganos emisores de la conducta. Además, como vamos a ver en otros videos, los potenciales de acción se dividen en etapas en las cuales pueden tener un periodo refractario, es decir, un periodo en que la neurona no puede ser estimulada. Y por último, cabe señalar que independientemente de dónde sea estimulada la neurona, en el P axonal, al principio, en medio o al final del axón, la dirección del estímulo siempre va a tener la misma vía, es decir, una neurona aferente siempre va a llevar el estímulo de la periferia al centro y una neurona eferente siempre va a llevar el estímulo del centro a la periferia. En resumen, el arco reflejo es la capacidad autónoma o inmediata de responder a un estímulo. Esta se inicia por la captación de un cambio en el medio ambiente que conocemos como estímulo. El estímulo va a despertar la potencia dormida del sistema nervioso, que se llama potencial de acción, y va a hacer que viaje como onda eléctrica el estímulo hacia el sistema nervioso central. Ahí se va a integrar la respuesta, que va a viajar de nuevo, pero esta vez hacia los nervios que ya van a llevar la señal hacia los músculos, o es decir, el órgano efector. Pero además la vía va a subir al sistema nervioso central, donde se va a analizar y se va a guardar en la memoria lo que va a componer parte de nuestro aprendizaje. Muchas gracias.